Y si usted está listo para la palabra del Señor, acompáñeme al libro del profeta Nehemías, capítulo número 11, capítulo número 10, verso 35 hasta el verso número 37. Libro del profeta Nehemías, capítulo número 10, verso 35 al verso 37. ¿Lo encontró? Escuche cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. 37. Y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de nuestro árbol y del vino y del aceite, para que los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en esta ciudad. Cierre los ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra ministra a nuestro corazón y tu palabra está intencionada a dirigirnos a aquello que tú has decidido hablarnos a nosotros. Con humildad nosotros hemos venido a recibir el poder que emana de la santidad de tu palabra, y nosotros nos sentamos a la mesa para recibir de ti. Yo te pido que a medida que yo hablo tu palabra, el corazón de alguien sea animado, el espíritu de alguien sea levantado, que tú operes milagros, prodigios, señales y maravillas a través de tu palabra, y yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese por favor esta mañana. Y quiero que mire a dos personas y le diga: nunca más. Pero dígalo como que usted, dígale: nunca más. Para mi sorpresa, esta mañana, mientras estábamos en el tiempo de adoración, previo al inicio de la reunión de adoración en la casa, estaba con el grupo de adoración, con los intercesores, y para mi sorpresa, la pastora de intercesión estaba citando algunas cosas que yo dije: si predica mi mensaje me voy para mi casa. Porque estaba citando este libro de Nehemías. Habitualmente yo soy un predicador que está enfocado en algunas ideas particulares, pero el Espíritu de Dios puso esta palabra en mi corazón que quiero compartir con usted, que es sumamente poderosa, porque este libro del profeta Nehemías, que es uno de estos profetas dentro del Antiguo Testamento del que no se tiene demasiado contexto histórico, ¿verdad? Los profetas en el Antiguo Testamento son divididos entre profetas mayores y menores, y lo mayor o menor del profeta no tenía que ver con un concepto de importancia, tiene que ver con un concepto de historia, de conocimiento previo, de la genealogía y de algunos otros elementos que son bien particulares. Pero este libro del profeta Nehemías tiene una importancia y una relevancia especial dentro del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, porque este es el hombre que se levanta después de un tiempo de crisis. Si usted conoce la historia, usted va a saber que este libro se desarrolla en un periodo dentro del pueblo de Dios bastante complejo, porque el pueblo de Dios ha pasado por un proceso de cautiverio y han pasado de imperio en imperio, han pasado de manos de Babilonia a ser conquistado ahora por el imperio persa. Y este pueblo se encuentra atravesando por un tiempo no solamente de fe, sino de desesperanza. La diferencia entre ambas ideas es que ya esa falta de fe ha emigrado al futuro.
esta gente no solamente ha perdido la fuerza por causa de las cosas que están atravesando ahora, sino que ellos se han rendido en creer por las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Según la Biblia, la razón de esta devastación en la vida del pueblo de Dios tenía mucho que ver con la actitud del corazón de aquellos que habían permitido que su corazón se corrompiera en la casa de Dios. La Biblia especifica que esta casa de Dios, que es todo para el pueblo de Israel, porque ellos hacen vida alrededor del templo. Este templo no es lo que es para nosotros el templo. Este templo es la vida, el corazón del pueblo. Esta es la manera en la que Dios ha creado un lugar, número uno, donde el cielo toca la tierra, y número dos, un punto de referencia. Un punto de referencia porque en ese templo está contenida la historia de todas las victorias y de todos los procesos complicados de este pueblo, con la intención de que al pasar las generaciones ellos pudieran tener un punto de referencia a dónde mirar. Era allí donde estaban las tablas, donde estaban las varas, donde había maná, donde habían piedras, y todos estos elementos simbólicos tenían la intención de contar una historia. Y esa era la historia de un Dios que no solamente había dado una palabra, sino de un Dios que había sido fiel para cumplir su palabra. La intención era simple: que sus hijos pudieran ver, y que cuando preguntaran, ellos pudiesen decir: Dios hizo esto, Dios hizo esto. Y ahí está la evidencia de todo lo que ha hecho Dios por cumplir cada palabra que Dios ha enviado. El profeta Ezequiel habla, Ezequiel capítulo número 10 en adelante, habla del momento de la devastación de esta ciudad. La Biblia dice que cerca de la región de Jerusalén se encuentra un rey babilonio llamado Nabucodonosor. En la historia se conoce como el 586, el año de la gran calamidad de Jerusalén. Porque en este momento de la historia, la Biblia dice que los sacerdotes que estaban ministrando en el altar habían corrompido la intención de su corazón. Y la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que habitaba en el templo, había abandonado el templo. Y ahora, un templo que había sido construido para la gloria de Dios, era un templo vacío de gloria, porque la corrupción entre el corazón de ellos era tanta que la santidad de Dios no podía habitar donde estaba la corrupción del pueblo. Esta es la historia, y por eso es que Nehemías tiene un contexto rico y poderoso y muy interesante. Es que llega el año de la gran calamidad de Jerusalén, donde Nabucodonosor derrumba la muralla de Jerusalén, quema las 12 puertas de la ciudad. Y aquí es donde comienza la historia a tomar complejidad. La Biblia dice que toma Nabucodonosor los utensilios sagrados del templo y los echa dentro del botín de guerra, que agarra a la casta de los profetas de Jerusalén y se las lleva preso a Babilonia. En esos presos de guerra están Ezequiel, Ananías, Azarías y Misael, que van a ser conocidos en la historia como Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí está Daniel. Y a partir del capítulo número 10 de Ezequiel, ahora los profetas también están como presos de guerra. Piense por un momento, en un momento de devastación como ese, se levanta este hombre llamado Nehemías. En un momento donde lo único que quedan son ruinas alrededor, y lo que queda es la esperanza quebrantada de un pueblo que consideraba que Dios los había abandonado por causa de la aflicción que ellos venían atravesando. La historia se vuelve interesante porque Nehemías, que es copero del rey Artajerjes, que tiene una herencia en Jerusalén, que es descendiente de Jerusalén, como tiene el corazón amarrado a Jerusalén, el rey le dice: bueno, pues hazme el favor, y si quieres ve y ayúdame a liderar el proceso de la reconstrucción. Pero la parte complicada de esto, señoras y señores, es que
La parte más sencilla de la reconstrucción de Jerusalén estaba en los muros y en el templo. La parte más complicada de la reconstrucción era que este pueblo había perdido la fe, había perdido el norte. Se sentían vulnerables, se sentían inseguros, habían perdido la dignidad, se habían convencido de que Dios los había abandonado y habían tomado, presta atención aquí, que aquí es donde mi sermón va a comenzar a tomar espacio, habían tomado la decisión de regresar a una vida de desobediencia. ¿Están aquí o no? Escuche esto, porque esto es importante y yo creo que es lo que el Espíritu Santo de Dios está hablándole a nuestra vida de iglesia. El capítulo número 10 del libro de Nehemías, tiene una importancia bien relevante para la reconstrucción, porque Nehemías se da cuenta que este pueblo no solamente está devastado, este pueblo volvió atrás. Si usted mira la historia del pueblo de Israel, esta es la tendencia de ellos. La tendencia del pueblo de Israel es que si Dios no cumple las expectativas de ellos, si la voluntad de Dios va en una dirección distinta a las expectativas de este pueblo es demasiado fácil para regresar atrás. Sencillamente vuelven a los ídolos, sencillamente vuelven a violentar la ley, sencillamente vuelven a interpretar la ley a su manera y tratan de vivir buscando el favor de Dios a su manera. Y a mí me llama la atención porque cuando Nehemías comienza a desarrollar una ruta de reconstrucción, el capítulo número 10 es el momento donde Nehemías le pone condiciones a su trabajo en Jerusalén. Y Nehemías dice, y estoy parafraseando, ¿verdad? Porque podemos estar aquí hasta el día del juicio a las 9 de la noche hablando de todos los detalles de esta historia, porque estos son años y años y años de historia. Pero Nehemías dice, bueno, señores, esta es la única manera en la que yo me voy a involucrar en esto. Tenemos que volver a Dios. Y el capítulo número 10 de Nehemías es un acuerdo legal, un edicto que emite Nehemías para el pueblo. Y este edicto que Nehemías declara hacia el pueblo, él dice, bueno, necesitamos que vengan los levitas, que vengan los sacerdotes, que vengan los ancianos, y yo necesito que todos ustedes firmen conmigo un acuerdo. Y el acuerdo era sencillo, señores. De ahora en adelante nosotros vamos a vivir nuevamente bajo los estatutos de la ley de Dios. Nehemías capítulo número 10, verso número 30 al verso número 39, de manera resumida, estos eran los tres acuerdos principales que está desarrollando Nehemías con el pueblo. Acuerdo número 1. Dentro de la ley de Dios en el Antiguo Testamento estaba el acuerdo de que ellos no se iban a casar con personas extranjeras y que no iban a ocurrir matrimonios mixtos. La razón no era un asunto simplemente de castas, era un asunto de influencias relacionales. Acuerdo número 1. Nosotros no podemos volver a vivir bajo la ley de Dios si nosotros no cuidamos las relaciones con las que nos amarramos y nos influencian. Número 2. Nehemías dice, señores, nosotros tenemos que regresar a la ley de Dios y nosotros necesitamos recuperar el día del Señor. Segundo acuerdo que Nehemías decide no comprometer. Nehemías decide no comprometer el primado a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos en esta generación de la iglesia es que nosotros queremos el beneficio de Dios sin el relacionamiento con Dios. Aquí no, pero en Juncos, donde yo pastoreo, por allá bien lejos de aquí,
Uno de los detalles que yo me he dado cuenta es que la gente quiere todo de Dios, dando cada vez menos de ellos. Parece piedra, pero es maná. Ahora es que voy a empezar a complicar este asunto. Nosotros queremos, el problema, señoras y señores, es que nosotros nos hemos vuelto tan ingratos, tan complejos y tan malagradecidos como el pueblo de Israel. Nos encontramos muchos de nosotros con vida arruinada, con espacios de vida quebrantados, con una esperanza rota, buscando que Dios nos restaure. Pero cuando Dios comienza a trabajar con nosotros y Dios comienza a dirigir nuestra vida, nosotros queremos decirle a Dios cómo va a ser el proceso de esa restauración. Y esta es la verdad. La verdad es que nosotros hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios, y nosotros no tenemos permiso de hacer un Dios conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esta es la verdad. La verdad es, señoras y señores, que si tú estás buscando relacionarte con Dios, quien pone las pautas, quien hace las leyes, quien establece la normativa, quien dice cómo se le adora, cuándo se le adora, cómo se hace y dónde se hace, es al Dios que nosotros hemos decidido servir y adorar. Tenemos que regresar a Dios. Nosotros no podemos pretender desarrollar una vida cristiana sin hábitos cristianos. 1, 2, 3, probando. Gloria a Dios, santo, aleluya, amén. Nosotros no podemos pretender. Nosotros vivimos en una generación que se ha acostumbrado y ha normalizado el autoengaño. Podemos estar en la iglesia todos los domingos, pero si la vida cristiana no se va con nosotros del templo, hay un problema en el resultado de nuestra vida. El problema de este pueblo es que es sencillo, es básico. Lo que ellos tienen que hacer es regresar a Dios. Volver a hacer las cosas como Dios dijo que se hiciera. Digo, quizás a mí me lo enseñaron mal porque yo soy nacido y criado pentecostal MI. A mí me crió un pentecostal de hueso colorado, un nazi pentecostal de eso, de la vieja guardia, y quizás me lo enseñaron mal. Pero no hay forma de nosotros tener el favor de Dios si nosotros no estamos con Dios. Más importante que hacer cosas para Dios es estar con Dios. Cuando nosotros nos volvemos una iglesia que no canta, escuche bien, que nosotros no cantamos para mostrar que estamos con Dios, que no predicamos para mostrar que estamos con Dios, sino que estamos con Dios, y lo que hacemos para Dios es el resultado de lo que está ocurriendo en privado, de lo que está ocurriendo en secreto, de la normativa, de la justicia de nuestra vida, en la manera en la que nosotros queremos desarrollar una vida que honra a Dios en todo. El resultado de esa vida es distinto. Este pueblo que ha heredado paganismo babilonio y que ha heredado paganismo del imperio persa se encuentra en el complejo hábito de que está tratando de encontrar paz en un momento donde lo que hay es ruinas nada más. Pero han desarrollado una tendencia inquebrantable por olvidar el pacto que han hecho con Dios. Si nosotros somos honestos con el resultado de nuestra vida, nosotros tenemos que admitir todos que en algún espacio u otro de nuestra vida hay una tendencia interna para nosotros regresar. Que aunque muchos de nosotros nos gusta hablarle a la gente como si nosotros pudiéramos hablar desde el privilegio, esta es la tendencia del corazón humano. Esta es mi filosofía acerca del corazón del pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios los pasa por el Mar Rojo en seco para llevarlos a la tierra prometida. Mi filosofía es que la razón
por la que Dios los hace pasar por el mar y cierra el mar, es porque si el mar se queda abierto y ellos encuentran una ruta para volver, ellos regresan atrás. Porque una y otra vez, cuando el proceso de Dios está trabajando con el corazón de ellos y está trabajando con el carácter de ellos, una y otra vez, por generaciones, el dilema interno de ellos es, por lo menos en Egipto teníamos tumbas donde nos pudieran enterrar. Dios los alimenta con maná y ellos se cansan del maná y ellos dicen, bueno, por lo menos allá teníamos ajos y cebollas para comer. Porque existe, esta es la realidad del corazón humano. Dios conoce la fragilidad del corazón humano y Dios sabe la tendencia que existe en nosotros de hacer 4 promesas, de llorar en el altar, de caernos 4 veces para adelante y 5 veces para atrás, y tan pronto las cosas se nos complican, regresamos atrás. Esa tendencia tóxica de volver con la vieja manera de vivir. Ese, yo estoy buscando a Dios, pero no me cuque, que yo tengo el viejo hombre. Pero el problema real de la dinámica que está ocurriendo en Nehemías y el capítulo número 10 es esta: Dios quiere ayudar a este pueblo a que sigan avanzando. Y como Dios quiere ayudar a este pueblo a que este pueblo siga avanzando, Dios comienza a utilizar la complejidad del proceso para trabajar con el carácter de ellos y que ellos sigan siendo madurados de acuerdo a lo que Dios ha pensado acerca de ellos. Cuando estamos en espacios como este, en momentos de celebración de aniversario, el Señor puso en mi corazón esta palabra y yo le decía, chévere y todo, pero eso no es un mensaje de aniversario. ¿Cómo yo agarro eso y lo llevo a...? Y esta es la idea siempre que nosotros hablamos acerca de momentos como este. Estos momentos son memorables por varias razones. Primero, porque nosotros estamos recordando la fidelidad de Dios. Y que no llegamos aquí por accidente, no caímos en paracaídas. La mano poderosa de Dios viene sosteniendo proceso tras proceso, pérdida tras pérdida, victoria tras victoria, enfermedad tras enfermedad. Y a través de la historia, si miramos para atrás, tenemos que decir que el buen Dios al que nosotros servimos ha acompañado cada uno de los procesos y nos ha traído a un tiempo de bonanza. Maravilloso. Pero lo otro que hace un proceso como este es que nos da espacio para profetizar. Miramos de manera retrospectiva y decimos, Dios ha sido bueno, y miramos el futuro y decimos, como Dios ha sido bueno, Dios va a seguir siendo bueno. ¿Cuál es la dificultad en el entremedio, señoras y señores? La dificultad en el entremedio es que para llegar del punto A al punto B tenemos que tener los hábitos correctos. Yo le decía a mi equipo pastoral hace una semana, es mentira si nosotros decimos que nosotros no estamos trabajando para que la iglesia se llene. Todo el que trabaja, trabaja para ser exitoso. Todo el que ora, ora esperando una respuesta. Todo el que está haciendo algo, está esperando mañana ver un resultado mayor. El problema es que si nosotros en el intermedio no desarrollamos los hábitos que van a alimentar el proceso del interín, porque podemos recibir palabras proféticas de Dios, pero hay un espacio entre que Dios suelta la palabra y que la palabra se materializa. Y la dificultad, señoras y señores, es en el entremedio.
Porque en el entremedio la gente se distrae. En el entremedio la gente se agota de esperar. En el entremedio la gente se fatiga. En el entremedio la gente desarrolla expectativas irreales acerca de cómo va a ser el asunto. Y entonces nosotros podemos estar aquí hoy celebrando 4 años de la vida de Uno Church y mirando todo lo que Dios hizo en todos los años anteriores a Uno Church y decimos: Dios ha sido bueno. Y nosotros escuchamos la palabra profética de Dios y escuchamos todo lo que Dios ha hablado acerca de la iglesia, acerca del ministerio, acerca del futuro, acerca de lo profético de las nuevas generaciones. La pregunta es: ¿cómo yo respondo en los hábitos de mi ahora para yo acompañar la palabra de Dios para que sea sostenible a través del tiempo? Esta es la razón por la que hay cosas que Dios no las hace de manera milagrosa y Dios las trabaja a través del carácter de los seres humanos. Dios no lo hace todo de manera milagrosa porque hay procesos que necesitan que tú estés presente en ellos. Y Dios piensa usar esos procesos, tu carácter, tu manejo, tus prioridades y tus decisiones para que el proceso de crecimiento de Dios se vaya desarrollando. Nehemías le está diciendo a este pueblo: claro, señores, Dios nos va a bendecir. Claro, nosotros vamos a lograr reconstruir esta ciudad. Pero primero tenemos que volver a los hábitos que han sostenido esta ciudad por muchos años. Hay que volver a Dios. Déjame hacerte esta pregunta: ¿cuáles son esos hábitos del primado a Dios que Dios está buscando restaurar en tu corazón para Dios hacer lo que Dios te ha prometido que va a hacer acerca del futuro? Dios está sacudiendo a este pueblo para que, número 1, vuelvan a darle el primado a Dios. Número 2, tengan cuidado con las relaciones y las influencias alrededor de ellos. Número 3, para que ellos vuelvan a su corazón la confianza de ellos cuidar la presencia de Dios y la casa de Dios en medio del pueblo. A mí me llama la atención porque Nehemías sabe la tendencia de este pueblo, pero Nehemías ha sido ungido para esto. Y como Nehemías ha sido ungido para esto, Nehemías no pierde la paciencia, no se da por vencido y de manera sostenida comienza a acompañar a este pueblo. Pero a mí me gusta esta historia porque la Biblia dice que Nehemías hace lo siguiente. Y ya mismo le voy a pedir que vaya conmigo al capítulo número 13. Nehemías le dice a los líderes que están reconstruyendo, que con los mismos pedazos están tratando de levantar la muralla, que Nehemías los está animando, que Nehemías está profetizando y Nehemías les está recordando las palabras que el Dios les ha hablado para que el pueblo se anime y los que quedan libres no se den por vencidos. La Biblia dice que Nehemías agarra y le dice: bueno, pues yo tengo que ir un viajecito, un momento, porque yo tengo que ir a dar cuenta de cómo va el trabajo. Los dejo ahí y yo viro rápido. Mire lo que pasó según la Biblia. Vaya conmigo rápido. Nehemías capítulo número 13. Esto se va a poner interesante. Nehemías capítulo número 13, verso número 4. El pueblo ya firmó un acuerdo. El pueblo, los levitas, los ancianos, los reconstructores ya dijeron: claro que sí, vamos a seguir a Dios. Pero tan pronto Nehemías se va a dar cuenta al rey Artajerjes, mire lo que pasa. Nehemías capítulo número 13, verso número 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, se había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara
en la cual se guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Si usted no entendió el contexto, se lo voy a dar. Nehemías se va a darle cuentas al rey y pone a cargo al sacerdote. Y el sacerdote, escuchen lo que hace este hombre: vacía el almacén de las ofrendas y le hace un cuarto a un enemigo de Jerusalén llamado Tobías. Mírame, hay algunos de los que están aquí que necesitan entender que para que Dios cumpla la promesa de una restauración total, tú tienes que desalojar a Tobías. Hay algunos de los que están aquí, voy a empezar a predicar ahora. Hay algunos de los que están aquí que le están creyendo a Dios, que están confiando en Dios, que están orando porque Dios haga lo que Dios ha prometido. Pero el problema por el que no se cumple la palabra no es Dios, eres tú, tus decisiones, tu hábito, las cosas que estás permitiendo que ocurran en casa. Ok, ahora se va a poner esto problemático. Las cosas que estás permitiendo, las cosas que deberías hacer que no estás haciendo, las cosas que no deberías hacer que estás haciendo. Pero llega el momento donde Dios está buscando que alguien se ponga de pie en medio de lo que Dios está haciendo y diga: no más, se acabó el tiempo de pasarle paños tibios a las cosas. No nos vamos a hacer más de la vista ciega, no vamos a ignorar lo serio que está pasando. Vamos a tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado en las manos para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Tobías, yo voy a predicar esto aunque sea mi última invitación aquí. Mírame por favor. Este Tobías es un hombre que abiertamente le ha declarado una guerra al pueblo de Jerusalén. Pero el sacerdote se emparentó con el enemigo. Según los historiadores, se cree que Tobías se casó con una de las hermanas de los sacerdotes y ahora él se hizo familia del enemigo. El problema no es que tú seas familia del enemigo. El problema es que tú no entiendas dónde le toca ir al enemigo. El enemigo va allá y tú vas aquí. Pero el sacerdote lo que hizo fue que dijo: espérense, vamos a preparar un cuartito. Bendito. Es que él no tiene dónde dormir. Vamos a agarrar en la casa de Dios, vamos a hacerle un cuartito aquí para que él se quede aquí. Este es el problema y la razón por la que hay mucha gente que está mirando la palabra profética de Dios como una cosa bonita que no se va a cumplir. Esta es la razón por la que hay mucha gente que está frustrado mirando las palabras proféticas. Ay, Dios mío, ¿cuándo será? Señor, ¿cuándo tú lo cumplirás? Es que esta parte de la palabra depende de cómo tú vas a responder ahora. Predicando en estos días en la iglesia, alguien me dijo: pastor, cógelo un poquito más suave. No, señor. Si usted quiere cogerlo un poquito más suave, váyase por una conferencia en el Sheraton. En la casa de Dios a la gente se le dice la verdad. Y la verdad es que nosotros no podemos pretender que la presencia de Dios vuelva a la casa si nosotros no desalojamos a los enemigos a los que le hemos hecho habitación en nuestra vida. Esta es la verdad. La verdad es que podemos tener las palabras proféticas de que vamos a tomar la ciudad, de que Dios va a reconstruir nuestra vida, de que Dios va a restaurar, que la iglesia va a seguir creciendo. Pero si nosotros no desalojamos la hechicería dentro de la iglesia, si nosotros no desalojamos la murmuración dentro de la iglesia, si nosotros no desalojamos los grupitos dentro de la iglesia y le decimos a Tobías: recoge tus cosas, porque esta es la casa de Dios y nosotros queremos la gloria de Dios aquí, el resultado está comprometido al final.
No podemos seguir entreteniendo la ambigüedad de la vida espiritual de nuestra gente. No podemos seguir entreteniendo la mediocridad de la vida cristiana de la gente. Si nosotros... ¿Puedo o no? Cuando se trata de la salvación, señores, nosotros no tenemos ningún precio que pagar, pero cuando se trata de servir a Dios, el precio es bien alto. Y nos hemos vuelto una iglesia que perdió el poder. Pero no pedimos el poder porque el mensaje no tenga poder. No fue que perdimos el poder porque la sangre no tenga poder. Es que buscando nosotros la comodidad de la gente, el agradar a la gente, el que la gente sienta que esto es un lugar apropiado para ellos, se nos fue el norte y empezamos a permitir que las zorras empezaran a entrar a nuestra viña y empezamos a hacerle una camita y a comprarle lámparas y cuadritos a Tobías para que se sienta cómodo en nuestra vida. Pero Dios está buscando gente que se ponga de pie. Dice la Biblia que cuando Nehemías regresó a Jerusalén, siga leyendo conmigo, dice la Biblia, cuando Nehemías regresó a Jerusalén, Nehemías dice: a mí me dolió demasiado, verso número 8, me dolió en gran manera lo que habían hecho en la casa de Dios, y yo arrojé todos los muebles de la casa de Tobías. Y escuche, porque esto es maravilloso para mí. Agarré los muebles de Tobías y los eché fuera de la cámara y le dije: háganme el favor y limpien las cámaras y hagan volver los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas. Y encontré allí la porción de los levitas. Tiene que levantarse alguien que tome la autoridad de desalojar y no le coge pena a Tobías y diga: hágame el favor, recoja sus cosas y vamos a limpiar esta casa y vamos a devolver las cosas al orden y vamos a volver a pedirle a Dios que derrame su gloria sobre esta casa para que el proceso de restauración que Dios ha comenzado, Dios lo termine. Si tú quieres seguir a Jesús, te va a costar todo. No podemos tener a Dios en la sala de nuestra vida y al diablo en el sótano de ella. Lo que va a ocurrir con Nehemías no es solamente la reconstrucción física de las murallas, es que Dios va a restaurar en el corazón del pueblo el sentido de santidad y obediencia. Es que este pueblo no solamente quiere estar, este pueblo quiere estar donde Dios quiere que ellos estén. No es que este pueblo quiere hacer, es que el pueblo quiere hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Dios está buscando líderes, hombres y mujeres que desarrollen una tendencia espiritual contraria a la tendencia de la cultura. Así es como se establecen los hombres de Dios en toda la Biblia. Así es como en medio de un tiempo de confusión y corrupción, Josué dice: ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa. Así es como funciona la cultura del reino de Dios. Es que Dios comienza a trabajar con los hábitos, los patrones, los principios y el manejo de la gente con la que Dios tiene planes, para que si todos desarrollan una vida espiritual mediocre, esa gente no. Si otros buscan meter al diablo en su casa, esa gente no. Si otros buscan tener una vida espiritual débil, esa gente no. La tendencia de los hombres de Dios y la cultura del reino de Dios es que Dios implanta su mentalidad, su corazón y sus principios en la vida de la gente con la que Dios tiene planes y propósitos eternos. Si nosotros queremos avivamiento, hay unos hábitos que tienen que acompañar ese deseo de avivamiento. Hace algunas semanas me senté con los papás de los adolescentes de la iglesia y le dije: mire, yo sé, eso no pasa aquí, eso en Junco, por allá donde yo pastoreo.
Mire, yo sé que los servicios de los muchachos están acabando tarde. Yo sé que todos los viernes hay un invento. Y el invento que no están en el calendario, ellos se lo inventan y jalan a los pastores de jóvenes. Y los pastores de jóvenes están secuestrados por esos muchachos. Yo sé eso. Pero yo me tomé el pentecostal que no está muerto, que solo duerme dentro de mí. A veces se apodera de este cuerpo. Y yo le dije a los papás de los muchachos de mi iglesia, pero yo le voy a decir una cosa con honestidad y con humildad. Si que los muchachitos estén aquí los viernes hasta las 10 de la noche es un problema, mañana cuando se metan a la discoteca hasta las 3 de la mañana, a mí no me llame nadie para orar, que no voy a orar por nadie. Porque es que si yo quiero que mi descendencia sean de Dios, yo necesito generar hábitos que acompañen ese deseo que hay dentro de mí. Y digo, olvídate, para que estén calientes en la calle, que estén fríos en la iglesia, porque va a llegar el día y la hora que el Espíritu de Dios les va a tocar el corazón y los va a amarrar. Pero a veces, señores, queremos cosas que nosotros no tenemos los hábitos para sostenerlas a través del tiempo. Uno de mis pastores me dijo, ay pastor, eso suena como muy fuerte. Sí, yo lo sé. Pero es que si nosotros queremos ver la promesa cumplida de Dios, quizás fue que me lo enseñaron mal a mí, pero a mí me enseñaron, si Dios te llamó para eso, amárrate los pantalones y haz lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Esta es la idea. La idea es que en medio de este aniversario número 4, Dios está buscando 2 o 3 Nehemías. Todo el mundo piensa en la bendita restauración de la muralla, pero Dios está buscando gente que se detenga a decir, no, aquí no. No, aquí no. Pero es que, hágame el favor, aquí no, aquí gobierna la presencia de Dios. Aquí hacemos las cosas a la manera de Dios. Aquí nosotros no murmuramos de nuestros hermanos. Aquí nosotros no nos levantamos contra los líderes. Si ese es el espíritu suyo, busque para dónde irse. Aquí somos una familia. Aquí estamos aprendiendo a madurar juntos. Aquí estamos aprendiendo a comunicar bien. Aquí queremos ver la gloria de Dios. Y vamos a desalojar a todos los Zambalá y los Tobías que se quieran meter en esta casa. Los vamos a desalojar porque lo que queremos es que la gloria de Dios regrese a la ciudad de Jerusalén. Que regrese la Chequina al templo. La gloria no iba a desalojar a Tobías. Tenía que levantarse Nehemías para decir, no Señor, nosotros no hemos orado tanto y hemos clamado tanto y hemos construido tanto para que usted se acomode en esta casa. Recoja las cosas y váyase. Pero hoy nos hemos vuelto tan politically correct. Queremos ser tan correctos que no nos hemos dado cuenta que nosotros nos hemos hecho correctos para los efectos de las cosas incorrectas. Mientras yo estaba orando anoche, me quedé en casa del pastor Eliú Morales y su esposa. Y ya como a las 10:30 de la noche le dije, bueno, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Y yo tengo que repasar mi mensaje, ¿verdad? Tuvo buena conversación y me encerré a repasar mi bosquejo, a orar un rato. Y el Señor trajo a mi memoria uno de lo que yo creo que han sido los momentos más retantes para mí como pastor. Hace algunos años atrás, nuestra iglesia es una iglesia súper joven, igual que el pastor, obvio. Esta iglesia es una iglesia súper joven que viene como el resultado de un proceso de Dios conmigo y algunas cosas que a mí me han preocupado como hijo de pastor en la iglesia, ¿no? Y claro que somos contemporáneos y somos modernos y qué sé yo. Pero en algún momento de nuestra vida
hace algunos años atrás, nosotros comenzamos a luchar con algunas cosas. Y recuerdo en una reunión del equipo pastoral, el equipo pastoral comenzó a traerme algunas preocupaciones y me dijo: pastor, nosotros estamos un poco preocupados porque hay una tendencia, ahora la gente vive vidas bien abiertas y a nosotros nos preocupa la tendencia que hemos visto en la gente. Y yo, bueno, pues abunden, necesito saber. Y comenzaron a elaborarme: pastor, a nosotros nos preocupa que la gente se está manejando así, están yendo a este tipo de conciertos, están haciendo este tipo de cosas. Y no es que queramos controlarle la vida a la gente, pastor, pero es un poco preocupante que los líderes que ministran en el altar, lo que modelen, pues sean cosas que no estén de acuerdo a la ley de Dios. Yo me eché para atrás en mi silla y le dije: bueno, señores, recuerden que no somos pentecostales GMI. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Nosotros no somos. No, sí, pastor, sí. Y ellos comparten esta carga de pastor, hay algo que se nos está yendo por el lado, como que. Y yo comienzo a tener una lucha mental, una lucha interna, porque yo digo: espérate, yo tengo que ser cuidadoso con esta decisión que nosotros vamos a tomar, porque hay unas cosas que yo he entendido diferente a la generación que me formó. Espérate, yo tengo que tener cuidado porque yo no puedo pretender controlar la vida de la gente. Tomé un par de días para orar. Tomé un par de días para buscar al Señor. Yo no tengo mucho problema diciendo las cosas después que las pienso. Al principio, cuando las estoy pensando, hay cosas que me dan mucho trabajo. Y un domingo en la iglesia le dije: mire, señores, yo sé que nosotros estamos en otra generación, pero los principios del reino de Dios nosotros no los podemos comprometer. Yo sé que nosotros hemos desarrollado otro tipo de entendimiento, pero esta es la verdad: si no se le sirve a Dios, se le sirve al diablo. Punto. Si no es la palabra de Dios la que nos rige, nos está rigiendo otra cosa. Yo sé que esto va a parecer que yo le estoy dando un giro de 180 grados al barco, porque hay muchas cosas de las que yo he guardado silencio, pero en esta yo no voy a guardar silencio. Le dije a la iglesia, claro, de acuerdo a mi personalidad, ¿verdad, hermano? Le dije a la iglesia: miren, señores, esto es lo que vamos a hacer. O nosotros vamos a coger esto de la iglesia en serio, o vamos a dejar el teatro de jugar a la iglesia y vamos a dedicarnos a hacer otra cosa. Le dije a mi iglesia: si en este lugar los demonios se sienten cómodos en nuestra reunión, yo voy a poner mi carta de renuncia y yo me voy de aquí. Si en este lugar no hay restauraciones y milagros y sanidades porque nosotros queremos entretener a la gente, a mí Dios no me llamó al entretenimiento, a mí Dios me llamó a la restauración. Y tuve que, yo dije: bueno, pues de esas veces que usted sabe que el cantazo es inminente y usted cierra los ojos nada más para aguantar el golpe, yo dije: bueno, pues vamos a lo que venga ahora. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque el futuro de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia no es solamente bonito, es poderoso. Y si lo que Dios quiere hacer en el futuro es tan poderoso como lo que Dios ha hecho para traernos hasta aquí, hay
hay alguna gente que tiene que pararse en la brecha y decir: nosotros vamos, si lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, vamos a buscar a Dios. No vamos a pasarle la mano al pecado, no vamos a consentir la doble vida, no vamos a consentir, vamos a desarraigar las semillas que el enemigo ha querido sembrar aquí. Vamos a coger a Tobías y lo vamos a desalojar, porque nosotros queremos que la gloria de Dios esté aquí siempre. ¿Por qué hablo de esto? Y estoy cerrando esta mañana. Porque la mayoría de las ocasiones, cuando llegan a espacios como este, esto es un mensaje comunitario, un mensaje para la iglesia. Pero a veces ignoramos que hay una parte de esto que tiene que ver conmigo. Y hay decisiones profundas que tienen que ocurrir dentro del manejo de mi vida para que yo vea cumplido esa palabra profética que Dios ha hablado sobre mí. Que hay unas cosas que yo tengo que poner en orden en el resultado de lo que Dios está haciendo a mi alrededor. Para que sobre mi vida se cumpla la palabra de Dios. La Biblia dice que Nehemías regresó, mandó a buscar a los sacerdotes, mandó a buscar a los levitas, mandó a buscar a los cantores. Verso número 11. Este es Nehemías hablando. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto. Y todo Judá trajeron los diezmos del grano, del vino y del aceite a los almacenes. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con orden. Que Nehemías se puso de pie y dijo: no, señores, así no. Nosotros tenemos que traer a orden a estas cosas dentro de nuestra vida. Y cada cual tiene que hacer lo que le toca hacer para que nosotros veamos cumplido lo que Dios nos ha prometido. Hoy, el llamado que yo voy a hacer al altar esta mañana es para la vida de esa gente que saben en su corazón que tienen que desalojar a Tobías de la habitación. Gente que quizá le han dado mucho espacio a la conformidad espiritual. Gente que saben que Dios los está llamando a cosas, pero se han quedado tranquilitos desde la orilla observando alrededor. Gente que sin querer queriendo no ha tenido el cuidado de observar que el enemigo te montó un campamento dentro de tu casa. Tobías se le mudó para el templo a Jerusalén, hasta que se levantó Nehemías y dijo: no, Señor, en mi casa no. Dios va a hacer cosas poderosas en la vida de esta iglesia hacia el futuro. Pero Dios está buscando Nehemías que se paren en la brecha y que cuiden el proceso de la restauración, el proceso del crecimiento, el proceso de la maduración, el proceso del liderazgo, el proceso de... Yo tuve que mirar esta palabra y decirle: Señor, ayúdanos a tener ese corazón donde nosotros no nos volvamos los policías de lo que tú estás haciendo, pero tengamos un celo santo por cuidar lo que tú estás haciendo. Con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. Hoy, espiritualmente, Dios está llamando a gente que se pare en la brecha y diga: nunca más, no vamos a volver para atrás más nada. Ya entretuvimos lo suficiente. Ya le abrimos la puerta lo suficiente. De ahora en adelante, no más. No más. Gente que toma una decisión de autoridad espiritual.
y dicen: vamos a desalojar al enemigo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre dónde está el enemigo y lo vamos a desalojar. Gente que espiritualmente tome autoridad de decirle: Señor, muéstranos por dónde se está metiendo ese desánimo, que lo vamos a desalojar. Señor, muéstranos por dónde está entrando esa fatiga espiritual para cansar a la gente, para cansar a los líderes, para confundir a las. Muéstranos, que si tú nos muestras lo vamos a desalojar. No lo queremos aquí. Aquí no. La muralla era lo más simple de la restauración. Lo más complejo de la restauración es que Nehemías tenía que tener la valentía de hacer lo que otros no querían hacer. Es que Nehemías tenía que tener la valentía y la autoridad espiritual para poner en orden lo que otros no quisieron, lo que Eliasaf no quiso poner en orden. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada esta mañana. Si hay alguien esta mañana que me dice: pastor, esta palabra es para mí, porque yo siento en mi corazón que Dios a mí me está llamando para algo poderoso, pero yo sé que el enemigo entró. Yo tuve miedo, pastor, no he tenido la valentía para desalojar al enemigo, para decir no más. Pero si Dios me está hablando hoy es porque Dios me quiere dar esa autoridad para yo ponerme de pie, llenarme de ánimo, mirar al futuro con esperanza y decir: nunca más. No vamos a volver a darle la espalda a Dios en esta casa. No vamos a volver a hacer cosas mundanas en esta casa. No vamos a volver a dejar a Dios para el final en esta casa. Nunca más. Dios va a volver a ser el primado. Nosotros vamos a cuidar las relaciones alrededor nuestro. Nosotros nos vamos a asegurar de hacer las cosas de Dios y vamos a ver la gloria de Dios en lo que resta. Bendiciones, estamos felices de que hayas sido parte de esta experiencia. Dios está haciendo cosas muy especiales en medio nuestro. Te invitamos a que seas parte de la visión de Uno Church y puedes hacerlo a través de tu generosidad. Ayúdanos a alcanzar más personas. Puedes donar a través de las diferentes plataformas que aparecen en pantalla. Experimenta lo que Dios puede hacer a través de ti, a través de tu generosidad.